Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a Un Café con. Esta oportunidad también tenemos a otro invitado de lujo, como es ya la característica de este programa, de este proyecto Huella Deportiva que semana a semana pues nos trae a varios actores de lo que significa el deporte otavaleño en su primera fase, pues, y ahora ya nos hemos extendido un poco al tema provincial. Y pues hoy en esta entrevista nos está acompañando también un invitado de lujo, como decía anteriormente. Agradecer a nuestros auspiciantes, agradecer a Café Francesca, puro café de INTA, que es el café precisamente que nos vamos a servir con nuestro invitado el día de hoy. A Los Monjes Coffee, el lugar que nos abre sus puertas pues cada semana para nosotros poder llevarles a ustedes todo esto que nosotros preparamos con mucho ahínco, con mucho cariño para todos ustedes. A Artex Sublimado Textil Digital, que son las personas que visten a Huella Deportiva, este macro proyecto deportivo que es de otavaleños para Otavalo en primera fase y ahora para Imbabura también. Y a otavalo.org, una página que se encarga de transcribir o describir la historia de lo que ha pasado en Otavalo, no solo del ámbito deportivo, sino más bien de todo ámbito, ¿no? Social, cultural y también el ámbito deportivo. Así es que sin más, pues le voy a invitar a tomarse una tacita de café a nuestro invitado, el profesor Byron Viteri Vázquez, a quien le doy pues la más cordial bienvenida. Profe, le voy a decir así porque así La le costumbre. conozco ya de tiempo atrás. Profe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y más bien un saludo para la audiencia que seguramente se va a conectar con nosotros. Muchísimas gracias, Ivancito. Felicitándole por este programa. eh, a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá para poder charlar y hablar algo del deporte. Profe, ahora sí le voy a invitar a tomarnos un cafecito, pues no, y conversamos Muchísimas gracias. precisamente de todo lo que ha sido su vida. Como siempre hay que hacer un paréntesis en toda esta cuestión de lo que ha sucedido en su vida. Pero lo primero que me salta a mí en la curiosidad es pues preguntarle sobre su niñez. ¿Dónde nació el profesor Byron Viteri? Bueno, soy barreño, nacido en el centro de la ciudad de Ibarra, en la Merced. Mucha historia entonces por Mucha ahí. historia, sí, hay muchas anécdotas dentro de lo que fue una niñez ¿Cómo muy, era muy Ibarra entretenida. en su niñez? ¿Cómo se juntaban los niños para jugar allá en la Merced? Bueno, estaba lleno porque era el centro de comercio porque no había un terminal terrestre, los terminales de transportes interprovinciales funcionaban ahí, Centinela del Norte, Turismo, todos los alrededor del Parque de la Merced. Era sumamente lleno, lo más comercial que había de la ciudad y había mucha gente, muchos amigos. Dentro de esos gratos amigos, Nelson Guerrero, Nelson Patricio Guerrero, que era, por decirle, un gran amigo mío y era mi guía, mi cuidador. Él mayor que usted, ¿no es Claro, cierto? sí, sumamente mayor. Me Él, llevaba como unos 8 años más o jugador menos. de Liga de Quito y seleccionado del Seleccionado, Ecuador. sí, sí, sí. Mi madre tenía un restaurante ahí en La Merced, donde Nelson y su familia también eh, se acercaban a comer y como él me cuidaba, él se ganaba de esa manera cuidándome porque mi mamá atendía el restaurante y yo pasaba jugando con él, con los hermanos, en el parque, que era cancha de fútbol, de bicicletas, de todo. La Merced era un parque muy, Y muy las concurrido. tradicionales nogadas también, ¿no? Sí, Ya sí, desde esa sí, época. claro, sí, sí, claro. Hasta ahora, ¿no? Sí, Prácticamente han sí, quedado rezagos un poco del así es, tema hay de las algunos nogadas. amigos también que tienen esos negocios de la ¿Qué nogada. deporte practicaba Byron Viteri en esa época? Yo inicié en el fútbol Desde muy niño. desde muy niño, sí. Mi padre le gustaba mucho, era una persona muy empeñosa en el deporte. Tenía a cargo un club 9 de octubre, el nombre propio del parque de la Mercedes, 9 de octubre. Y tenían el equipo de ahí, entre primos, familiares de mi padre, que tenían ese club, que jugaba en la Liga San Miguel desde hace muchos años, en los terrenos de Ferro Norte,
que era en esa temporada. Y yo empecé jugando ahí en varios campeonatos de fútbol, baby fútbol. Eh, estuve, parecía que tenía algún talento dentro de eso porque fui parte del club de Emelec, que era de Melnorte. Con ellos tuve la oportunidad de viajar a Cali a unos partidos en el Campín, en Cali. Tuve la oportunidad de probarme también en las menores del Quito. Esa temporada siempre se le veía a Guinaga, que era un poco mayor a nosotros, era siempre un ídolo del Deportivo Quito. Entonces, se tuvo esa intención de jugar ahí, pero lastimosamente antes el fútbol no era una profesión tan apetecible porque la mayoría, con malos ejemplos, bueno, mucha gente se dedicaba al alcohol, a derrochar el dinero dentro de lo que es el fútbol y no se tenía esa visión de un futbolista empresario, ¿no? Cambiaron sus cosas. Eso ya nace ya con creo que con estas generaciones de ahora, ¿no? Esto Así es, claro. de dejar de lado un poco el tema de que la gente pues piense que el fútbol va a representar alguna otra cosa que no sea pues el hecho de poder llevar a su familia el sustento, ¿no? A pesar de que en ciertas partes pues se tiene también un criterio distinto del fútbol, ¿no? Que es, por ejemplo, esta condición de desigualdad también, ¿no? De que hay un futbolista que gana cantidades exorbitantes de dinero, pues, y hay gente prácticamente que a veces no alcanza a llegar al dólar para conseguir su comida, ¿no? Pero bueno, Así es. esos son otros temas. Habló del Emelec, ese club, hay gratos recuerdos también de ese club para mí, ¿no? Y le cuento también, en ese tiempo cuando nosotros iniciábamos en el ámbito deportivo, precisamente en la selección sub-16 de Otavalo, yo era muy pequeño todavía en esa época porque empecé a jugar 2 años menos, 2 años antes de mi edad, y ¿Ya? precisamente pues en esa edad me tocó jugar contra el Emelec, ¿no? Un clásico rival. Recuerdo ahí al portero de la selección Imbabura, que después fue mi compañero, el señor Ponce. Me imagino que también por ahí se le debe pasar el nombre también. Eh, Empezamos ya este trajinar del tema deportivo. Empezamos en el fútbol en su niñez, en su juventud me imagino que igual. Pero Byron Viteri siente un apego impresionante por el tema deportivo, no solo por el fútbol, sino ya se va apegándose a lo que es el ámbito deportivo en sí, no en general. Sí, sí. Sí, bueno, netamente en la casa, el ejemplo de mis hermanos mayores, tengo dos hermanos mayores, que ellos siempre estuvieron dentro del deporte, reconocidos también. Ellos jugaban fútbol en el colegio, selección de colegio, selección de escuela. Se permanecían bastante en actividad. Mi papá era, como le digo, nos motivaba mucho a la práctica deportiva. Le encantaba el fútbol. Eh, a mí esta afición empecé un poquito hasta como arquero, luego ya de jugador, un volante armador que estuve jugando, eh, pero no fue muy larga la situación del fútbol realmente, más o menos a esto de entre los 11 12 años que estuve jugando fútbol, era de talla muy bajito en la casa, siempre me tenían de enano mis hermanos. Entonces, cuando yo me probaba en la selección del colegio, inicios, eh, primer Teodorista, curso, ¿no? teodorista, sí. ¿Qué se Entonces, siente ser teodorista? es un orgullo muy grande, un orgullo de un colegio centenario, Que le de acompaña mucha toda la historia. vida, ¿no? Sí, 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 claro. Un sano orgullo. Bueno, dentro de todas esas cosas también se cometía errores de estarnos agrediendo con otros colegios, ¿no? Se pasó todas esas situaciones que ahora hay que meditarlo, concientizar de que no lleva a ninguna situación ese orgullo o esas rencillas infructuosas, La digamos así. efervescencia propia de la edad, Así es, ¿no? sí, sí, claro. Pero bueno, entonces yo me probaba en la selección de fútbol, de básquet, y por la baja estatura no era muy tomado en cuenta. A veces entraba, pero si jugaba un partido, unos minutos de un partido no era más. Entonces como que me fue desmotivando en esa parte, a pesar de tener algo de talento, como decía, eh, no veía futuro porque no jugaba, no me hacían jugar. Entrenaba siempre dedicado,
me gustaba mucho el ciclismo, tenía compañeros que eran de ciclismo, me dedicaba con ellos a acompañarles, nos veníamos de Ibarra, Otavalo por las piscinas de Anayacu y volvíamos haciendo paseitos así, pero siempre empeñoso en ese, apasionado en el deporte, las caminatas, la natación, que también fue algo muy importante cuando la piscina olímpica funcionaba en su plenitud, pues eh, como una anécdota, cuando tuve que hacerle la primera comunión, que eran las vacaciones, antes era el periodo de vacaciones, 2, 3 meses, sufría mucho porque todas esas vacaciones yo quería estar en la piscina, nadando, aprendiendo. Siempre tuve las ganas de cruzarme el lago San Pablo. Y me entrenaba para eso con algunos compañeros, amigos, entrenaba así. Entre ellos está Gandhi Guerrón. Mi profesor Sí. él era el más odiado era en los equipos de fútbol, Ya, porque era preparador físico, ¿no? Y en ese tiempo, claro. claro, era Claro, lo más que difícil. tenía esa afición, él como entrenador de su hija, se me fue el nombre, que era una grande representante nadadora, y empecé a entrenar con él porque también era vecino del barrio donde vivíamos, teníamos una casa, el restaurante era en la Merced, pero nosotros vivíamos acá en Ajaví Grande, teníamos la casa y en ese sector vivía la familia Guerrón y otros amigos dentro del deporte que me inculcaban en la cuestión de la natación. Pero le cuento que esos meses del catecismo tenían que primero mandarme a la piscina para luego ir al catecismo, si no, no iba a ningún lado. Y Claro, eran unas peleas con mi madre que ella quería que haga la primera comunión y yo no, primero la primero la piscina. piscina. Y llegó a cruzarse el lago San Pablo. Lastimosamente no, no, no. Tuve 3 oportunidades ya, porque antes lo hacía muy temprano y se venía, se acampaba para el otro día empezar temprano, porque el viaje a veces no se tenía el vehículo. Entonces veníamos, acampábamos y ya listos puestos la vaselina, el aceite que se ponía para evitar el frío El del frío, agua, claro. me metía y me salía. Y a ver, después de haber entrenado 2, 3 meses o un poco más, pero no empecé siquiera la carrera. ¿Por qué? Inscrito, no sé, había un temor grande, pero no lo Mucho pude. respeto a la laguna. Sí, mucho respeto a la laguna, no sé qué me pasaba, pero lo hacía en Yaguarcocha, lo hice en Cuicocha, pero acá en San Pablo no pude. Entrenaba las distancias, el doble de las distancias del lago, pero entraba al agua, no sé qué pasaba, no sé qué Es pasaba, ese pero respeto, ¿no? Que se tiene. ujú. Y precisamente en algún momento, pues sí se ha topado ese tema de que el lago San Pablo inspira mucho respeto, ¿no? Mucha consideración dentro de los que se lo van a Sí, cruzar. ese es un objetivo por cumplir algún momento. Hay que cumplirlo, hay Sí, que sí, sí. cumplirlo. Estamos a tiempo todavía, profe. Sí, 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 ahí dentro de esos objetivos, bueno, también está el cumplir un Ironman. Estamos en eso. Durante el ciclismo, me gusta mucho, lo sigo practicando. Algo que ya vamos a topar, Ujú. profe. Seguimos ya en orden cronológico y Ya. estábamos hablando un poco del tema de ser teodorista, ¿no? Este orgullo, como decía usted. Eh, Luego ya pasamos al tema universitario y es donde usted ya elige su carrera. Bueno, no hubo un poco de desorientación en la situación. Yo salí del colegio, graduado del colegio, inmediatamente ¿Qué con un se poco graduó? ¿En qué en se graduó? físico matemático, en el Ah, Teodoro Gómez. Y un poco con un grupo de grandes amigos que hasta ahora lo mantengo, esa amistad de muy buenos amigos. Decidimos irnos a estudiar a Quito, todos a la misma universidad. Y estuve un semestre en la Politécnica Nacional. Me gustaba mucho la situación de telecomunicaciones. Ese era el objetivo, ¿no? De graduarse en telecomunicaciones, ingeniero en telecomunicaciones. Pero terminando el primer semestre hubo la oportunidad de una tía de motivarme hacia entrar al ejército. ya. Entré a la escuela aerotécnica, me presenté a las pruebas, entré. Lastimosamente, digo yo, y muy, muy honesto en eso, yo entré con una palanca.
porque utilizaba lentes. Ya. Utilizaba lentes y en el aerotécnico, bueno, el director de la escuela de aerotécnica en La Tacunga era el tío de un primo mío. Entonces nos hicieron entrar a los dos. Mi primo tenía otra condición que era gordito y yo tenía que irle a ayudar, a apoyar y a cuidarle a él. Entonces nos entramos condicionados con toda esa situación. Yo era el último de los 150 que entramos, entré al último y luego tenía que ir escalando los lugares para hasta llegar a la primera posición, ¿no? Es que siempre se está buscando esos méritos. Pero La primera antigüedad. la primera antigüedad, exactamente. Pero lastimosamente al poco tiempo, ni siquiera pasó 3 meses de que la palanca del director tuvo que salir de la escuela, le mandaron salió de agregado militar a otro país y me quedé sin el respaldo. Es el nuevo director de la escuela, a todos que teníamos esta condición de palancosos, nos fue retirando, nos daban más palo y que antes sí daban bastante, ¿no? Eso sí, sufrimos bastante, casi 3 meses de ese palo por palancosos. Claro. Y no, mi primo también, por su condición que no era mucho deportista, no se dedicaba No era mucho muy al ejercicio, no era atlético en realidad. Él sufrió mucho y antes de los 3 meses ya ella pidió la baja. Y a mí, por la condición de los lentes, que lastimosamente en una clase teórica me encontró con los lentes. Decía, nadie puede estar aquí en la FAE que tenga lentes. Entonces me cogieron la cajita y me pusieron en la puerta. Y tuvo que salirse. Tuve que salir de ahí, regresar a Quito. Quise retomar el estudio que estaba en la Politécnica, pero ya las cosas se pusieron un poco difíciles. Ya también en la parte económica en mi casa ya se puso difícil. Entonces regresé a Ibarra y entré a la Universidad Técnica. Y ahí obtiene el título de licenciado en Ciencias de la Educación, en Educación Física. Mención Educación Física. Educación Física, así es. ¿Se ha llegado a arrepentir de lo que le ha sucedido en la vida? No. Han sido muy buenas experiencias. Me hubiese gustado mucho llegar a culminar mi carrera militar. Me gustaba, sí, pero son cosas del destino que creo que me trajo muchas experiencias buenas. Y creo que esa misma experiencia me ha servido hasta para, en el ámbito educativo, dar una formación también a mis estudiantes. Disciplina, esa formación, disciplina, ¿no? El respeto por las personas en todo ese sentido, ¿no? Y creo que me llevó a seguir la carrera que tengo ahora, que es lo que me apasiona. Como siempre yo digo, hacer lo que más me gusta, esto no se siente a trabajo. Claro, ¿no? Cuando eso nomás conversábamos, justo estábamos, y eso también vamos a toparlo con usted, justo estábamos hablando con Tati que son muy pocas las personas que en realidad respetan su vocación y yo le decía, pues prácticamente si todos respetáramos la vocación que tenemos, pues seríamos seres humanos felices, ¿no? Así es. Y ahora pues lastimosamente con todas estas leyes y esto que inclusive les obligan a los mismos estudiantes a seguir cosas que a lo mejor ni siquiera conocen, ni siquiera saben, ni siquiera se dan por enterados que es, pues lastimosamente seguimos teniendo gente infeliz caminando por las calles simplemente por esa condición de no respetar su vocación. Cuando uno lo hace como usted, pues con el tema de la vocación, como dice usted, no se siente el trabajo, ni el sacrificio, ni nada, ¿no? Se le hace con gusto. Obtiene el título de profesor en educación física. De ahí, ¿a dónde vamos a dónde fuimos a parar? ¿Dónde empezó su trabajo? Bueno, eso tuve suerte. Dentro de la universidad también me fue muy bien. Fui el presidente de la Asociación Escuela de Educación Física de la Técnica del Norte. Hubo por una apertura de mucha capacitación porque estaba a cargo de mis compañeros estudiantes y siempre nos proponían los cursos, las capacitaciones de parte de la universidad y siempre estábamos viajando. Buena escuela entonces el Teodoro, buena escuela, sí. Como esa parte de liderazgo que Sí, tiene mucho, ¿no? sí. El colegio. Sí, en el colegio también estuvimos algo inmersos en la política. Teníamos compañeros en mi mismo curso, compañeros que eran el presidente del círculo estudiantil. Y estuvimos muy cerca de ellos preparando en esa parte, que habían docentes que apoyaban eso, ¿no? Ese liderazgo, motivaban
a la gente en el ¿Algún liderazgo. docente que se acuerde que... El Teodoro Gómez, muchos. El doctor Machado, el licenciado Navas de física, todos mis profesores, difunto Arcentales, un profesor de educación física con el que me inicié, bueno, no tanto me inicié, pero él me motivó mucho había el equipo de gimnasia del Teodoro Gómez. Con ellos hicimos el licenciado Arcentales, me motivó a formar más bien a desarrollar el club de gimnasia en el Teodoro Gómez. Ya me dediqué ya a la gimnasia, aprovechando la estatura baja que tenía. Y ahí empezamos ya con, con esta chispita de la gimnasia. ¿O desde Eh, cuándo empieza ya el apego? Porque ya hemos pasado, ¿no? Por ajá, algunos deportes. Me dice que en la niñez pues fue el fútbol, parte de la juventud también fue el fútbol. Tengo entendido también que practicaba lo que es el básquetbol, sí, la natación también. ajá. Pero usted ya se centró dentro de un ámbito de su vida como fundamental el tema de la gimnasia. Sí, tuve esa grata experiencia un sábado tarde que no sabía por qué. Como le digo, vivíamos tenía en la casa de mi madre en Ajaví Grande, cerca al Coliseo Luis Leguero Franco, y pasé una tarde. Estaba abierto el Coliseo, entraba la gente gratuitamente, no sabía de qué era. Yo también la curiosidad me entré y estaba armado todos los aparatos de gimnasia. Un equipo de gimnasias sumamente muy bueno que se tenía antes, de una marca muy reconocida, y se armaba dentro del Coliseo Luis Leguero Franco. Todo el equipo, yo me impresioné viéndole, justamente era una exhibición de la selección de Ecuador, la selección de Pichín, selección de Ecuador de gimnasia, hombres y mujeres. Había habido una invitación de los estudiantes de educación física que estaban en la central, que eran de Ibarra. Entonces ellos les habían invitado a la selección para dar a conocer y empezar a masificar la gimnasia Era en una Ibarra. clase demostrativa, Una más o menos. clase demostrativa, porque no se practicaba, no había nada de gimnasia, pero había habido los aparatos que estaban embodegados. Mm. Entonces, justamente una coincidencia, pasé esa tarde por ahí y vi la gimnasia y dije, esto es lo que me gusta. Esto es realmente es lo que me gusta. Aunque practicaba en la escuela, nos hacían un poco de gimnasia, pasar el Lo básico, ¿no? caballete, la pica, eso. Me encantaba darme saltos mortales y todo eso, medias lunas. Recuerdo algunos accidentes que tenía en la calle haciendo medias lunas, todo eso. Y me gustaba, pero no sabía que era como un deporte plenamente. Alguna vez, como mi papá nos motivaba mucho, veíamos pasaban las Los Olimpiadas, Juegos Olímpicos. los Juegos Olímpicos, y la gimnasia era lo que más me atraía. Era algo, Entonces, es algo que creo que a las personas nos llama mucho la atención precisamente por esto, ¿no? Por no ser un deporte masificado aquí en el Ecuador, y precisamente ver eso en televisión es como algo nuevo para nosotros. Por ejemplo, yo creo que eso, el atletismo, por ejemplo, los maratones, cuando transmiten eso en la televisión, uno se está pegadito porque es algo que aquí, por ejemplo, no se está muy, no se le tiene muy al alcance de todos, ¿no? Entonces yo creo que sí llama la atención. Y esa era la pregunta que yo le quería hacer. En ese tiempo, y me imagino que hasta ahora, a pesar de que ahora se ha dado pasos agigantados por el tema de la gimnasia, pero en ese tiempo debió haber sido muy difícil el hecho de que, primero, un deporte considerado, entre comillas, para mujeres, ujú, sea practicado por un club, como por ejemplo ustedes del Teodoro Gómez, ¿no? Que ahí fue donde claro. se empezó más o menos. Cuénteme esa Sí. experiencia, Bueno, profe. como le digo, sí, yo empecé en la gimnasia, me gustó y nos invitaron a que se iniciaba con los cursos vacacionales con la intención de ir a hacer una escuela permanente en Ibar. Y la coincidencia es que vecinos de mi barrio, está hermano de Gandhi Guerrón, es Nikita Guerrón, él fue mi primer entrenador, ellos eran profesores estaban preparándose para educación física. Y parte del examen de gimnasia que ellos en la central les pedían dos pupilos que ellos enseñen. Entonces Ah, en el barrio donde vivíamos, en Ajaví Grande, había espacio de potreritos donde jugábamos el fútbol y empezamos a hacer la gimnasia. Y ellos con otros profesores, Washington Swasti, que es también otro profesor de gimnasia también en la Universidad Técnica ahora, eh,
del barrio mismo habían como 3 o 4 estudiantes de educación física y algunos muchachos de ahí del barrio nos empezaron a enseñar y a motivar y luego ya fuimos ahí donde era la federación, con los implementos empezamos. Realmente no tuve una buena acogida en casa porque mi papá era muy aficionado al fútbol y eso justamente lo que decía, es un deporte masculino, netamente en la gimnasia, pero la acogida es más a lo femenino. Ahora tenemos un 99% solo niñas en Al nuestro revés, ¿no? gimnasio, ¿no? Tenemos 1 o 2 varones que no es permanente. Inclusive a mi hijo ha sido muy complicado mantenerle en la gimnasia. Más bien ya optó por otra disciplina, ya más grande, y dijo, no, esto es de niñas. Se veía más entre niñas y él buscó otra disciplina. Entonces, pero en mi casa era eso. Mi papá ya no me apoyaba. Tenía que buscar indumentaria, zapatos, todo, que te den allá. No, yo si es fútbol te apoyo, si no, no. Entonces, él jamás asistió a una exhibición hasta que después, por lo menos unos 6 años de haber entrenado, tuve la oportunidad de hacer una exhibición con la selección de Ecuador en Ibarra. Asimismo, como yo empecé viendo, tuve la oportunidad de venir la selección de Ecuador, que ya llegué a entrenar con ellos como preseleccionado y fue la primera y única vez que fue mi papá a verme porque llegó la selección de Ecuador y tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces dijo, parece que ha servido algo de lo que has hecho. Y usted estuvo presente en esa preselección del Ecuador. Así, sí, exactamente. ¿Qué edad tenía? 16, 17 años más o menos. 17 años ya preseleccionado del Ecuador ahí. Sí, estábamos ya tenía esa oportunidad. Lastimosamente, toda esa temporada que pudo haber alcanzado logros, había siempre las interrupciones de los Juegos Nacionales. Se postergaban, no se daban. Se entrenaba y a pocos meses Se echaba a perder. se echaba a perder, se suspendían los Juegos Nacionales por muchas circunstancias que daban en el país, los paros y todas esas cosas. Y casi 8 años seguidos que no hubo Juegos Nacionales. No se competía. Ya había campeonatos nacionales en los que yo iba, participaba, había algunos logros, pero como no se tenía conocimiento generalmente dentro de estos campeonatos, entonces no se tuvo. Me dieron la invitación para entrenar, entrenaba en concentración de Pichincha, en vacaciones. Mis hermanos estudiaban en Quito y tenía esa oportunidad de entrenar en concentración en el periodo de vacaciones. Y eso también me dio la oportunidad de ser parte de una preselección nacional. Tenía esa oportunidad de llegar a la selección, pero nunca se dio esa situación de competir por la selección. No se llegó porque no hubo digamos, el preselectivo. No se daba ese torneo de preselectivo que era los Juegos Nacionales y quienes alcanzaban los primeros lugares y entraban hasta la selección. Entonces, como nunca se dio eso, nunca llegué. Pero siempre me invitaban a entrenar algunas exhibiciones que hacíamos aquí en la provincia, en Quito también, con la selección nacional. Estamos aquí con Byron Viteri Vázquez. Él es profesor pues de educación física. Nos está contando su vida, nos está contando todo lo que él ha pasado. Nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos con más de su vida y ya entrar en un ámbito ya más presente, ¿no? El tema de sus entrenamientos, del tema de lo que se está dedicándose ahora. Así es que nos vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. Seguimos aquí con el profesor Byron Viteri. Él es pues un destacado deportista, oriundo de Ibarra, pero ya radicado aquí en Otavalo. Queremos agradecer pues a los auspiciantes en esta tarde y noche, a Café Francesca, a los Monjes Coffee, a Artex Sublimado Digital y a otavalo.org. Nos habíamos quedado, profe Byron, en que ya una vez que nosotros hemos transcurrido en el tiempo y pues prácticamente hemos estado hablando de lo que fue su etapa estudiantil, ¿no? Y hemos llegado ya al ámbito profesional. Ahí nos contaba entre líneas nada más que inclusive se dedicó al arbitraje. Cuéntenos un poquito. Bueno, sí, dentro de la formación en la universidad
teníamos algunos compañeros que eran hijos de árbitros muy reconocidos. Bueno, ellos no profesionales, ¿no? Era el Capachito Jiménez, que en paz descanse. Igual el Palito Palacios, que igual que en paz descanse. Estos señores que se dedicaban mucho al arbitraje, en Ibarra muy reconocidos dentro del arbitraje, y sus hijos Santiago, Estefano Palacios y Santiago Jiménez, eran compañeros en la universidad, futbolistas y compañeros en la universidad formándonos en educación física. Nos motivaron porque a seguir el curso de arbitraje que se promocionaba de parte de la Asociación de Árbitros Profesionales de Imbabura. Estaban promocionando la formación de árbitros. Entonces nos animamos, como nosotros permanecíamos en la formación de educación física, nos animamos, porque también es un buen sustento para nosotros, para los gastos universitarios. Claro. Entonces, era muy bueno. Nos dedicamos y acaparar el incentivo también de algunos profesores de la universidad nos dijeron que es parte de nuestra formación conocer esa situación del arbitraje y nos gustaba. Y varios compañeros, cerca de unos 10, 12 compañeros que éramos de educación física, especialmente de mi promoción, nos hicimos árbitros de fútbol, árbitros profesionales de fútbol. Estuvimos varios años en eso. ¿Algún problema? Varios problemas, porque es una profesión Muy difícil, ¿no? muy difícil. Nadie está conforme con el árbitro. El que gana y el que pierde peor. Solo los que apuestan siempre dicen, le voy al juez. Así es. Solo los que apuestan. Sí, muchos problemas. Ya pasamos de esa etapa y como digo siempre, el tiempo siempre nos apremia. Nosotros aquí en los medios de comunicación, sean estos alternativos o los tradicionales. Y quiero ir topando ya ciertos aspectos de su vida y dentro de ellos ya empieza el ámbito de ser formador de niños y niñas en el ámbito de la gimnasia. ¿De dónde nace ya la idea de ser formador? Hemos visto y hemos conocido ya de su propia boca en la primera parte de esta entrevista, en la que usted cuenta que usted ya sintió una motivación por el tema de la gimnasia, pero cuando dice, no, yo me tengo que dedicar a formar chicos en la gimnasia, que es yo creo que también es una de las ramas deportivas más completas, ¿no? Porque en realidad tiene que ser un atleta para ser un gimnasta. Bueno, dentro de los entrenamientos también, mientras entrenaba en los vacacionales nos daban la oportunidad de ser monitores de los entrenadores, porque se acercaban en los vacacionales, siempre había muchísima acogida. Teníamos cerca de 120, 150 niños en vacacionales y no se daban abasto en realidad los entrenadores. Entonces ya teníamos unos 15 años por ahí, como que ya sabíamos las rutinas de entrenamiento nosotros que a diario lo practicábamos. Entonces nos daban la oportunidad también de ganarnos un dinero en vacaciones, de parte de la asociación de gimnasia que había en Ibarra, y nos invitaban, y eso fue poco a poco motivando a que me mantenga en esa situación. Aunque, como le dije, yo primero quise ser ingeniero en telecomunicaciones, hubo la oportunidad de irse al ejército, no funcionó eso y regresé a educación física. Dentro de educación física, la preparación mismo que tenía como gimnasta, estuvo Iván Flor, que es hijo de Cacha Flor, digamos, de los fundadores de la gimnasia a nivel nacional, Jorge Flor, Cacha Flor. El hijo nos daba clases de gimnasia, él estuvo unos 2 años acá en la Universidad Técnica como docente. Él salió, tuvo que irse a hacer una especialización en Alemania. Gimnasia, y vino un compañero mío que yo le conocía como gimnasta, ahora es el magíster Marcelo Andino, que es profesor de gimnasia de la Universidad Técnica, y con él pues me empezó a motivar mucho más en la enseñanza de gimnasia. Yo hacía las veces de monitor de él en la clase, ¿no? Cuando él no podía, siempre me tenía a mí enseñándome a mis propios compañeros. Había esa situación. Y de ahí poco a poco, justamente tengo que agradecerle mucho a él de que me haya incentivado más dentro de la gimnasia. Él me dio la oportunidad de ser monitor, entrenador de gimnasia en Ibarra, y así empezamos.
como entrenador. Y eso fue en Ibarra, pero ya cuando decide el profe Byron Viteri fomentar aquí en Otavalo ya la gimnasia. Bueno, se dio esa situación, digamos, de una manera casi imprevista. Yo venía de trabajando en la Politécnica Amazónica, en el TENA, y lastimosamente por esto de las evaluaciones de las universidades, esa Politécnica amanecimos un día lunes cerrados. No pasaron las evaluaciones y nos quedamos muchos sin trabajo. Entonces yo tuve que regresar, regresé a Ibarra y estaba sin trabajo y vi en el anuncio que Liga Cantonal pedía un entrenador de gimnasia. Inmediatamente me puse a órdenes del profesor Luis Jaramillo, conversamos y llegamos a acuerdos para iniciar la escuela de gimnasia, que a propósito pues estamos cumpliendo como escuela de gimnasia de Liga Cantonal 9 años. Apareció un 13 de abril, estamos de aniversario como escuela, pero como club, bueno, vamos legalizados 5 años ya. De eso vamos a hablar en un ratito. Precisamente el 13 de abril, ¿de qué año es que surgió ya la idea de formar el club? Como escuela de gimnasia el 2012. 2012. Empezamos 2012. 9 años ya. 9 años que hemos estado funcionando con la gimnasia permanentemente. Ya, ¿cuál ha sido la experiencia de los otavaleños y otavaleñas? Porque al principio seguramente fue muy duro, ¿no? Sí, como todo emprendimiento, todo negocio, una empresa al principio es complicado, hasta, pongámosle así, hasta buscar los clientes es bastante complicado. Pero en todos lados la novelería, la nueva disciplina, a pesar de que me comentaba el licenciado Jaramillo, el profe Jaramillo, que lo hacían vacacionales nada más, en vacacionales y había una muy buena acogida. Pero no funcionaba más porque no había ningún tipo de aparatos, no había nada, absolutamente. Empezamos nosotros de cero utilizando el espacio de taekwondo y el tatami de taekwondo. Había unas 2 colchonetas, no había más. Tenía una pica que hasta ahora lo conservo, es un recuerdo de... La reliquia. La reliquia, un regalo del profe Jaramillo. Y que eso utilizamos, no teníamos ningún tipo de implementación de gimnasia. Hacíamos solamente manos libres y de a poco fuimos adquiriendo y ya empezaron ya a aumentar el número de niñas. Al principio fue únicamente esto como una apertura de una nueva disciplina, pero se forma el club formativo de gimnasia, Nuevo Amanecer, o Nuevo Amanecer, ¿no? Sí, así es. Ya los padres de familia empezamos a organizarles a los padres de familia que vean porque necesitábamos ese apoyo de ellos. Es muy importante el apoyo de la familia, de los padres, del respaldo. Como usted sabe, realmente el deporte, cuando está en estas temporadas formativas, el único respaldo que tenemos es económico, emocional y todo es de los padres de la familia, realmente. Y tuvimos que darles apertura a los padres de familia para que nos ayuden, nos colaboren en toda la adquisición y a poco de la implementación. Entonces se vio la necesidad de legalizar el club. Esa oportunidad siempre he tenido el respaldo de mayor Wilson Tabango, que es el presidente del club. Entonces ellos nos han respaldado completamente y hemos engrandecido la gimnasia acá en Otavalo. Qué chévere escuchar eso. Y antes de pasar al tema de cuáles han sido los resultados que han obtenido ustedes como parte de esta formación, primero como digo yo, como una nueva disciplina que se abría en Liga Deportiva Cantonal de Otavalo, pero luego ya como un club formativo especializado en gimnasia. Antes de eso, quiero hacer un paréntesis también a preguntarle acerca de lo que no hace mucho pasó, ¿no?, con usted, este tema de esta enfermedad que le aquejó y que pues prácticamente le mermó un poco en ese lapso de tiempo el tema de estar con sus niñas, de hacer lo que le gusta. Y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo cree usted que influenció toda esa vida deportiva en su recuperación?
Bueno, sí, fue un golpe de saber eso, ¿no? De que a uno le digan, tiene leucemia. Como deportista decía, ¿por qué a mí? Es la incógnita, pero bueno, en eso, eh, gracias a Dios, estuve apegado, he estado siempre apegado a la fe católica y eso fue una de las fortalezas para enfrentar esto. Ese, escuchar ese diagnóstico, esa enfermedad en mí, decía, bueno, creo que es una prueba, algo que tengo que superar y sabía, digo, mi constitución, pues eh, mi físico me va a ayudar, pero creo que fue de las más grandes cosas es la fe que me motivaba a permanecer de pie, a enfrentar toda esa enfermedad que realmente el tratamiento bastante fuerte, la quimioterapia es bastante agresiva, es doloroso estas situaciones y más que nada uno, el círculo familiar se afecta muchísimo, pero siempre hubo el apoyo que tenía, hay una ventaja dentro de la tecnología que se tenía eso y se recibían mensajes, llamadas, videollamadas a diario de las niñas, de los padres de familia, de la familia en general, que eso me motivaba a mantener y eso fue muy grande para mí, para fortalecerme y volver al gimnasio. Esa era eh, la motivación, volver a trabajar en el gimnasio. Las niñas siempre eh, me llamaban, me motivaban a que vuelva, que esté bien. La motivación más fuerte fueron sin duda las niñas, ¿no? El hecho Sí, de seguro. volver a compartir con ellas muchas de estas experiencias que solo con ellas se vive, ¿no? Así Y es. lo digo personalmente también porque, bueno, mi hija también es parte de las niñas y bueno, o sea, se tiene muchas experiencias gratas, ¿no? Dentro de eso. Em, Superada una vez esta crisis, hay un nuevo Byron Viteri, creo yo, ¿no? Ese Byron Viteri que entró pues al hospital sale motivado, sale con mucho más ganas de hacer deporte, ejercicio y sobre todo con más entrega hacia su profesión y su don y su vocación, que es el ámbito de formar deportistas. Em, Dentro de este aspecto yo quisiera preguntarle también ahora, y eso retomando las palabras que usted dijo al inicio, pues hay cosas pendientes para Byron Viteri. ¿Cuáles serían esas cosas pendientes? Aparte, primero, de que el Quito regrese a Sí, la serie ojalá. Sí, A. vamos a volver, vamos a volver. Y después, pues, ¿cuáles son esos pendientes aparte de, por ejemplo, el tema de lo del cruce del lago, el tema de este Ironman que también en algún momento se ha planteado hacer? Ujú. Ahora muy dedicado también al ciclismo. Sí, sí, como le dije, desde el principio tenía amigos, compañeros de colegio muy allegados hasta ahora, con los que salía a la bicicleta. No tenía una bicicleta de competencia, nada por el estilo, era una bicicletita de paseo que se tenía ahí en la casa y se le transformó con los repuestos viejos que se conseguía de los amigos, le transformamos a bicicleta De de ruta. ruta y con ellos salía y siempre ha habido esa afición, ese gusto por el ciclismo, de mantener. Y eso ahora, con un gran amigo, compañero de trabajo, Ronnie, Ronnie Rojas, le motivé un poquito. Después de pandemia, antes de pandemia empezamos a salir un poco a hacer bicicleta, a bajar el peso, Por porque aquí no, solo por aquí. solo por aquí sí llegábamos, Pero ahora ya íbamos. se van largo ya. Sí, al principio fue durísimo, pues salíamos, yo también salía a los tiempos, le motivé a Ronnie, le digo, vamos, coge tu bicicleta, que era la bicicleta del papá, salimos hasta González, al redondel de González, ida y vuelta, y no quería volver a montarse más, dijo. Pero tocaba motivarle un poco, ahora está muy empeñado en el ciclismo, dedicados, tenemos algunas competencias, venimos en una competencia en Salinas, Salinas. hicimos el gran fondo en Salinas con él. ¿Cuántos metros? ¿Cuánto 110 distancia? kilómetros, 110. Sí, hemos estado saliendo permanentemente bien. El ciclismo es el sentir el viento en la cara, el recorrer muchos kilómetros, el paisaje. Siempre hay ese espacio para tomarse una fotografía con esta maravilla que tenemos nosotros de país. Entonces eso motiva mucho a mantenernos ahí. Y ahí hay esos
pequeños objetivos o retos que tenemos planteado hacer algún momento un recorrido muy largo en bicicleta. Retomando un poco ya el tema de la formación que usted lleva a cabo aquí en Otavalo con las niñas y niños de la escuela del club de gimnasia Nuevo Amanecer, ¿cuáles han sido los logros más importantes que usted como entrenador ha sentido en este lapso de tiempo, en estos 9 años? Yo he pensado siempre eso, lo más grande es verles a las niñas entrenando. Una de las cosas principales es de que las niñas, a pesar, al principio, después de pandemia que se abrió el estado de emergencia, pues era como al principio duro porque estábamos con una, dos, tres niñas y siempre había el extrañarles de que se esté lleno el gimnasio y de a poco hemos vuelto, de a poco vamos volviendo a retomar. Ahora ya estamos más o menos en un 70% de lo que teníamos antes de las niñas y se ve esa felicidad de entrenamiento porque le comento, ha habido muchas anécdotas muy bonitas entre gimnasia y niñas que entran y lloran por no salir. Los papás tienen que cargarlas, llevarlas llorando y todo eso y eso es lo que a uno le motiva y eso es lo más grato ver todos los días de eso. Dentro de los logros deportivos, pues sin duda, haber dado los inicios, empezado con María Janine Tabango, que es seleccionada nacional. Bueno, pues ya está en su mayoría de edad, en los 18 años, ahora está pensando en la universidad, me parece que también va a ingresar a la FAE. Alguna vez conversamos sobre esa situación, se está preparando para eso y creo que por todas las circunstancias realmente es penoso porque no hay apoyo del gobierno en esta situación, a pesar, ella ha participado por el país 2, 3 veces y todas las veces le ha tenido que pagar inclusive su uniforme y eso no es dable en estas situaciones de que se esmeren tanto, entrenen tan duro, sin descanso, se dediquen y que no haya ningún respaldo. Eso, pues así sea un reclamo, es un reclamo a Federación de que no hay el respaldo para estos deportistas y creo que está llegando ya a culminar su proceso deportivo Marillani a pesar de tener mucho talento hace 15 días tenía el selectivo para participar en un torneo panamericano en Brasil, pero creo que decidió ya no participar. Es lamentable que su carrera, después de tanto esfuerzo, se termine de esa manera, ¿no? Pero es que no hay el apoyo y no se puede ya los recursos cada año, 2, 3 viajes a nivel internacional y que lo haga completamente el gasto de los padres de familia es muy duro. Muy complejo, ¿no? Muy complejo, entonces necesitamos de que se cambien todas esas situaciones, de que haya el respaldo, que los recursos se dirijan hacia esas deportistas que necesitan de ese apoyo. Eso ha sido el más logro de darle motivación de que ella siga. Y ahí ha habido seleccionadas de Imbabura, las niñas de Arellano, Daniela, la hermana también de Daniela, ahora está Camila Pozo también seleccionada de Imbabura. Hemos tenido 4 o 5 seleccionadas con las que en estos cortos 9 años de la escuela hemos apoyado a la selección de Imbabura. A pesar de que hubiésemos tenido mucho más respaldo, pero siempre también necesitamos un poco de organización dentro de lo que es el ámbito de este selectivo, porque no se organiza mucho, digamos, en los selectivos. No hay selectivos, no hay un campeonato selectivo que diga, a ver, estas niñas se merecen y entran a la selección. Ahora, las niñas que entrenan en Ibarra son las seleccionadas. Y no hay ese torneo selectivo, que esperemos que ya se vaya organizando. Ya tenemos una asociación provincial de gimnasia, hay varios clubes que nos estamos integrando a esto y vamos organizándonos de a poco. Nosotros seguimos como un club legalizado, afiliado a Liga Cantonal, filial de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia. Hemos participado hace 15 días, estuvimos en el ranking nacional, estamos participando, las niñas respondieron de una manera muy, muy aceptable. A los tiempos que volvían se pusieron un poco nerviosas, hubo un par de aparatos en los que volver a un gimnasio como es el de Guayaquil
siempre hay una presión. Entonces, a los Difícil, tiempos que ¿no? volvían, bueno, no alcanzamos lo que queríamos nosotros, pero fue muy aceptable el resultado, varias medallas que obtuvieron las niñas. Chévere, profe. Creo que hay profe Byron Viteri para rato, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que sí, sí, vamos manteniéndonos en eso. El deporte creo que ha restablecido completamente. Mm, Pues en enero me dieron el alta de esta enfermedad. Gracias a Dios he superado esto. Esperemos de que no vuelva porque puede haber una recaída, Recaídas. pero la fe y las ganas de mantenerse siempre en actividad creo que nos mantiene en pie y con las ganas de lograr muchas cosas. Esa es la idea, ¿no? Creo que prácticamente el deporte nos abre y nos da muchas alternativas, no solo en el ámbito de salud corporal, de salud física, sino más bien de salud mental también. Profe, ya para ir concluyendo esta entrevista que ha sido de lo más enriquecedora también, quisiera preguntarle y quisiera decirle más bien que les diga, no sin antes mandarle un saludo a Mayrita también, que siempre está ahí en el gimnasio ayudándonos con las niñas. Eh, ¿Qué mensaje usted les dejaría a las futuras generaciones? ¿Cuál es el ámbito que las futuras generaciones en el ámbito deportivo no deben olvidar? Bueno, realmente la sociedad va dejando de lado los valores y en el deporte es donde más se aprenden los valores, ¿no? Solidaridad, compañerismo, perseverancia, fortaleza, respeto, todo ese cúmulo de valores que dentro del deporte nos enseña cuando se lo practicas de la mejor manera. Entonces, motivarles a toda la niñez, a los adolescentes, los jóvenes a practicar de una manera, entregarse con pasión al deporte, porque eso es lo que nos hace falta, dejar un poco la calle y estar dentro de esos gimnasios, dentro de esas canchas, donde se aprende completamente estos valores de respeto, de organización, de todo lo que nos hace falta a nivel general. Entonces, a todos los jóvenes, pues que se mantengan, porque este es un fenómeno, ¿no? Terminan 12, 13 años y desaparecen de los gimnasios y vuelven a retomar después de 30, cuando las cosas un poco ya se ven gorditos y todo eso. Entonces, es preferible mantenerse siempre, cultivar su cuerpo, su mente, esas cosas, como le dijo desde antaño, cuerpo sano, mente sana. Si les mantenemos en eso, pues vamos a tener una juventud, unos jóvenes, unos adultos, pues muy sanos en todo sentido, mental y físicamente. Profe, el sacrificio o los sacrificios que usted ha hecho en su vida deportiva, y hablo de sacrificios en el ámbito, por ejemplo, económico, en el ámbito de tiempo mismo, como usted dice, ¿no? Este fenómeno de que, por ejemplo, los jóvenes llegan a cierta edad y se dedican, por ejemplo, y es normal, ¿no? Al tema de su enamoramiento y todas esas cosas. Las personas que más o menos nos dedicamos al tema deportivo, pues eh, hemos siempre dejado a un lado ciertas cosas para dedicarnos al deporte. ¿Han valido la pena? Sumamente que sí, sí ha valido mucho, mucho, mucho. Realmente eh, a mí me satisface mucho haber permanecido mucho tiempo en el gimnasio. Mientras mis compañeros estaban en otras actividades, yo estaba de 3 a 6 de la tarde, siempre en el gimnasio. Me ha valido para ser muy perseverante en mis cosas, en todo sentido, en el trabajo, y eso lo sigo conservando así, a mantenerme, ser responsable, puntual, con, con mis obligaciones. Muchas gracias, profe. Ha sido pues el profesor Byron Viteri en este café con, ¿no? ¿Qué tal el cafecito? Excelente, muy Puro de sabroso, INTA. sí. Ustedes saben, estamos gracias a Café Francesca, a Los Monjes Coffee, que es donde estamos pues precisamente el día de hoy, a Artex Sublimado Digital y a otavalo.org. Ha sido pues la entrevista al profesor Byron Viteri Vázquez, quien es un formador de niñez, de la niñez otavaleña en cuanto a la disciplina de la gimnasia. Queremos agradecerle también por su tiempo y el espacio que nos ha brindado para poder compartir su historia de vida y también poder de esta manera también
uno de los objetivos muy claros de este programa pues es el hecho de poder motivar a la gente a que se mueva, ¿no? A que practique algún deporte. El sedentarismo es prácticamente una arma mortal que lastimosamente está matando a mucha gente. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia pues que hay que estar saludables, hay que practicar algún deporte, hay que movernos y pues uno de estos objetivos pues es el hecho de poder entrevistar a gente que está precisamente motivando el deporte, ¿no? Así es que, profe, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y nos volveremos a ver pues con ustedes en una próxima oportunidad con otro invitado de lujo, así es que espérennos y muchas gracias por su deferencia. Hasta pronto.